Hola, buenas noches. Si no me escuchan, me avisan. Es un placer estar con ustedes ya en las últimas, ya prácticamente en días decembrinas. Este, Creo que ha sido un honor estar con ustedes, ha sido todo un reto, pero ahorita lo que vamos a presentar creo que es unos casos de órbita de las cosas que creo que todo el mundo no quiere ver, pero pues se presentan y sobre todo son retos para diagnóstico, pero sobre todo son retos para los manejos. Creo que es muy importante protocolizar estos pacientes por el pronóstico visual y sobre todo en este caso es de calidad, ¿no? Y de salud, o sea, en general, no solamente es el ojo lo que está salvando en este caso, sino en sí toda la vida del paciente y poderlos manejar de manera multidisciplinaria. Y pues obviamente tenemos aquí una experta, la doctora Raquel Sánchez Santiago, que ella ya es jefa de oncología ahí en el siglo XXI. Creo que es toda una experta y no sobre todo por todo lo que ha visto, sino también porque ha manejado las situaciones en cuestión en una institución donde pues es un tercer nivel, pero pues es un instituto donde a veces no hay muchas cosas que ofrecer o hay muchas cosas cómo manejarlas, ¿no? O sea, creo que a veces se ayuda de muchas cosas, que tú no esperas o que no tiene todo el equipo completo para poderlo manejar, pero creo que es muy importante darle un buen protocolo y es toda una experta en eso. La doctora Erika de la Rosa también está con nosotros. Ella ya la conocen, también es egresada de la UDG, hizo oftalmología en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, ahí hizo oculoplástica y ahorita es jefa adscrita del Departamento de Oculoplástica y Anexos en el Centro Médico Nacional de Occidente. Ahora sí que tiene a todos sus residentes ahí. Muchísimas gracias. Fue presidenta también el año pasado con nosotros. Estuvo también la doctora Raquel con nosotros el año pasado. Ahora sí que la quisimos abordar otra vez porque la verdad su experiencia es muy importante para nosotros. Por supuesto, gracias por estar con nosotros, doctora Silvia, doctora Arce y todas las que están manejando este tipo de tumores. Espero sea una retroalimentación para todos. Y gracias, doctora, también a los residentes que hicieron el video, la doctora Diana Elena Ornelas y el doctor Eric Daniel Reyes. Muchísimas gracias. Ahorita los va a presentar la doctora Erika y pues sin más preámbulos, te dejo la palabra, Erika. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Buenas noches a todos y gracias también a la doctora Raquel. Sabemos de antemano que va a ser una plática muy productiva para todos. Y bueno, vamos a dar inicio con la presentación del video. El video lo realizaron la doctora Diana Ornelas Rodríguez, que ella es médico egresado de la Universidad de Colima y actualmente es residente de segundo año de Centro Médico Nacional de Occidente y también en conjunto con el doctor Eric Daniel Reyes Victoria. Él es egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara y también es residente de segundo año del Centro Médico Nacional de Occidente. Entonces, pues vamos a pasar el video y al final nos hacen algún comentario pequeñito para que ya venga la doctora Raquel. Buenas tardes, honorables asistentes, es un gran día para aprender acerca del linfoma orbitario. Se dividen en dos categorías principales, a saber, linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. El linfoma es la neoplasia maligna más frecuente de los anexos oculares y comprende del 5 al 10% de todos los linfomas extraganglionares. Los linfomas orbitarios constituyen del 50 al 60% de los linfomas de los anexos oculares. Pero, ¿qué subtipos podemos encontrar? Linfoma folicular, linfoma difuso de células B grandes, linfoma de células del manto y linfoma linfoplasmático, dentro de los que predomina el de origen de células B, de los cuales el subtipo de zona marginal extraganglionar de tejido linfoide asociado a mucosas de bajo grado, MALT, el más común, con un 59% de los casos.
Ocurre con mayor frecuencia entre la quinta a la séptima década de la vida, con una ligera predominancia en el género femenino. Aunque no existen factores de riesgo claros del linfoma orbitario, se ha propuesto una combinación de factores infecciosos, genéticos e inflamatorios. En resumen, la estimulación antigénica crónica por cualquier vía puede promover el linfoma dentro de la órbita. El 90% de los pacientes presentan enfermedad localizada. Tal es el caso de nuestra paciente, femenina de 92 años de edad, con EPOC. Inicia su padecimiento hace un año con una masa en párpado superior de pequeñas dimensiones causando los síntomas que se muestran en pantalla. Se realizó protocolo prequirúrgico y se sometió a biopsia excisional con estudios patológico que confirmó el diagnóstico de linfoma no Hodgkin tipo MALT, subtipo más frecuente. La paciente recibió radioterapia y actualmente no ha presentado recidivas. Este caso ejemplifica los síntomas más frecuentes, así como su presentación en un inicio de manera unilateral en el 95% de los casos y el manejo integral adecuado. El 42% de los casos se presenta en el espacio extraconal. Hoy en día, el diagnóstico del linfoma orbitario implica una tomografía computarizada o una resonancia magnética seguida de una verificación histológica comprobada por biopsia. La mayoría de estos tumores requieren tratamiento multimodal que incluye quimioterapia, radiación o ambas, que tienen un papel importante, ya que el riesgo de desarrollar linfoma sistémico en un paciente con linfoma orbitario está en el rango de 30% a 40%. El índice de pronóstico internacional fue desarrollado por 16 instituciones como modelo de factor pronóstico para el linfoma no Hodgkin agresivo. Hay que tomarlo en cuenta al momento de revisar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muy bien, muy bonito su video. No sé si anda por ahí Eric y Dianita. Hola, buenas noches a todos. Hola Dianita, ¿algo que nos quieras platicar para ya darle la palabra a la doctora Raquel? Algo Bueno, pequeñito. sí, claro. Bueno, el video en sí, pues muy corto, tratamos de poner los puntos más importantes de cada sección o lo que consideramos relevante. Pues se puede hablar muchísimo acerca del linfoma o de las lesiones linfoproliferativas que afectan la órbita. Yo creo que ahorita pues la doctora Raquel nos va a ayudar mucho en ese aspecto. Y en sí, pues nada más recalcar que tanto el diagnóstico como el manejo integral de esta patología, pues es relevante que llevemos a cabo paso por paso porque esta puede afectar ya sea hasta un 30% de estas lesiones linfoproliferativas pueden presentar en ese momento una enfermedad sistémica o tenerla previamente y el 30% la puede desarrollar en los siguientes 5 a 10 años. Entonces son pacientes sobre los que tenemos que tener pues un seguimiento muy estrecho. Igual pues el manejo de esta patología es difícil y se tiene que hacer de forma multidisciplinaria apoyados del oncólogo sobre todo, y pues aquí pues entra un papel importante en cuanto a la coloplástica, sobre todo pues la cirugía, la biopsia excisional, porque de esto va a depender tanto el pronóstico visual de los pacientes como la estadificación de estos tumores y entonces ya el tratamiento definitivo, ¿no? Que pues en el caso de nuestro paciente, que tuvo afortunadamente el linfoma tipo más, que es el más común y es normalmente de bajo grado, pues fue afortunado porque con radioterapia ella pues remitió, ¿no? Pues la bibliografía sí marca que hasta el 92% de los que presentan este subtipo histopatológico pues tienen un buen pronóstico con la radioterapia, contrario, por ejemplo, al linfoma de células grandes o de células del manto. Entonces, pues sí es como importante tanto el estudio previo como el seguimiento que le vamos a estar dando a los pacientes. Muy bien, Dianita, muchas gracias. Eric, Hola, buenas noches. Pues yo creo que Dianita ya explicó la mayoría de la importancia de nuestro video, que una vez hecho el paso difícil, que es el diagnóstico, viene el paso aún más difícil, que es el tratamiento, que muchas veces como nosotros, como oftalmólogos queremos todo y nada, ¿no? Queremos, si nosotros lo podemos tratar, pues nosotros nos abarcamos a dar el tratamiento, pero cuando no es de nuestra área, a veces queremos como enfocarlo más que nada, pues a quien le corresponda, pero como nos comentó de forma acertada Anita,
es un tratamiento que es multidisciplinario en el cual tenemos que estar sumamente conectados con las demás especialidades para pues darle un buen manejo al paciente y que tenga un buen resultado. Y pues ya sin más alargamiento, pues me gustaría darle la palabra a la doctora para que continuemos con la clase. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí nada más importante recalcar, somos oftalmólogos, pero a veces ante patologías así, sobre todo en nuestro servicio de órbita, como bien nos dijeron alguna vez, regresamos a ser internistas, ¿no? Porque nos toca también palpar cadena linfática, ganglionar, cervical, axilar y hacer una historia clínica completa, ¿no? Para tratar de tener el caso clínico completo y tal vez con la clínica irnos orientando hacia el diagnóstico. Y bueno, ahora sí, le vamos a ceder la palabra a la doctora Raquel Sánchez. La doctora Raquel Sánchez, como ya nos presentó Cintia, es jefa actualmente y adscrita al servicio de órbita en siglo XXI. Ahí tiene mucho más contacto con oncología porque se considera como oncología y todo esto de tumoraciones y eso, ella está muy pendiente en conjunto con radioterapia, con los oncólogos y eso es un manejo multidisciplinario que también es muy bueno ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, le cedemos la palabra. Raquel, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, gracias por la presencia. El video es súper lindo, también creo que está súper bien resumido y tiene muchos datos que tengo que recuperarlos, pero no es porque estén malos de ustedes, simplemente hay que decirlos otra vez. Presentando un caso excepcional, no voy a hablar mucho de este tipo de presentaciones, pero presentando un caso excepcional porque prácticamente ningún linfoma, yo tengo 20 años en el hospital y he visto un par de linfomas, si acaso, que son de este tipo que se llaman bien delimitados. No es lo convencional, o sea, que esté hasta pseudocapsulado, no es lo convencional, y entonces por eso es que pues este caso se prestó para hacer una resección completa. Pero como lo vamos a ver en la presentación, no es la finalidad nunca de nuestra intervención. Ahorita vamos a platicar por qué. Pero es un caso súper lindo que es casi anecdótico. Por eso qué bueno que lo hicieron en video. Muy bien, entonces voy a compartirles mi pantalla. Algo hice mal, espérenme. Estoy compartiéndoles la clase de hace rato. Es que acabo de dar una clase y, y creo que les estoy compartiendo mal. No sé si le están viendo. No, no, te estamos viendo a ti. Ok, entonces, espera. Voy a cerrar esto y lo vuelvo a abrir porque siempre me pasa. Disculpen ustedes. Es parte del Zoom. Oh Dios, quién sabe qué le hice, pero ahorita lo uso. Donde dice share screen, ¿no dice share? Por ahí compartir. Pero ¿sabes qué? Que lo cerré, ese es mi problema. Ok. Entonces, déjenme. Ok. ¿Tiene Mac o tiene Windows? Mac, pero no lo encuentro. ¿Qué no encuentra? ¿El Ya, Zoom? listo, ahí está. Ok, Ya lo encontré. Déjenme ver que sí es el que quiero abrir. gracias. Listo. Nunca me había pasado. Es parte del show. Siempre hay una primera vez y está entre amigos, doctora. Sí, claro, sin problema. Ahí está, ya. Es que lo que no encontraba era el Zoom, pero lo he logrado. Aquí. Ok. Vamos a ver si sale recording.
Sí, les voy a mejor a compartir todo porque hace rato quién sabe qué hice. Mejor la busco. Ahora sí. Ya estás. Ya se ve el monitor, doctora. Perfecto. Dice linfoma. Perfecto. Listo, ahora sí. Entonces, ahora vamos a comenzar. Como me pidieron que hablara del linfoma, creo que linfoma casi siempre repetimos exactamente lo mismo que decimos todos, lo que ustedes resumieron espectacularmente en el video. Y entonces quise ir a los orígenes, quise ir más atrás, quise ir a decir de dónde viene la celulita que nos está causando tanto problema. Y después ir un poquito a lo actual en cuanto a la clasificación más que en otra cosa. Apenas el año pasado salió la 5ª versión de la clasificación de los tumores hematológicos en los que incluye el linfoma, la clasificación de la OMS, y entonces quise hablar un poquito de ello. No tengo ningún conflicto de interés en lo que voy a platicar. Este es el contenido de la clase, en la que vamos a ver primero cuestiones muy generales y después pues vamos a ir abordando datos más específicos. Lo primero que tenemos que saber cuando tenemos una lesión en la que estamos considerando las enfermedades linfoproliferativas es que no podemos por clínica casi nunca, no podemos decir nunca, pero casi nunca, tener la certeza 100% de que ante lo que estamos es un linfoma. Entonces, siempre a los residentes yo les digo, ante lo que estamos es ante lesiones linfoproliferativas, entre las cuales vamos a tener principalmente 3, son las principales, pero podemos tener muchas más que pueden ser también totalmente similares, que es la hiperplasia linfoide reactiva, la hiperplasia linfoide atípica y, por supuesto, el caso que vamos a tratar hoy, que es el linfoma. Y pues primero tendríamos que definir qué los hace diferentes. Y entonces, la neoplasia maligna del sistema inmune, el linfoma es una neoplasia maligna del sistema inmune que se caracteriza por la proliferación desordenada de una sola clona celular. Esa palabra, o esa frase, una sola clona celular, es lo que hace la diferencia con la hiperplasia linfoide reactiva y con la típica. La hiperplasia linfoide reactiva, por definición, es una proliferación celular, pero de múltiples clonas, y por lo tanto un linfoma va a tender a ser exclusivamente de estirpe P, de estirpe T, y dentro de la estirpe B o de la estirpe T de una característica específica dentro de ese gran grupo. Mientras que en las hiperplasias vamos a tener ambos diferenciaciones D y T, y de ellas mismas vamos a tener diferentes células D y diferentes células T trabajando juntas para finalmente hacer ese proceso reactivo. Mientras que un proceso con atipia, lo único que nos habla es que las características intracelulares, principalmente los núcleos de esas células que están siendo policlonales, están sufriendo algunos cambios que están comenzando a derivar hacia que sea de predominio en una de las células que finalmente pueden conducir a un linfoma. Vamos a hablar un poquitito de esto, que pues bueno, sabemos que las células hematológicas se generan en una célula pluripotencial, y de ellos pues van a dividirse en 2 ramas principales, que son la serie mieloide y la serie linfoide, de la que nos vamos a enfocar principalmente es la serie linfoide. Hay órganos en los cuales vamos a tener cada uno de estos momentos diferentes de lo anterior. Todavía vamos a hablar un poquito más de estas células, ahorita lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que los órganos linfoides generadores van a contener a esa célula pluripotencial. Es una célula que, como ustedes pueden ver aquí, no tiene ningún receptor específico en la periferia, no tiene receptores de inmunoglobulinas, por lo tanto no puede tener receptores de los antígenos, y por eso es que es una célula muy, muy primitiva que puede derivar en cualquiera de las 2 líneas celulares. ¿Cómo deriva en esto? Va perdiendo estas características. Entonces, va perdiendo esa falta de especificidad, más bien, va perdiendo receptores de superficie, y al ir perdiendo esos receptores de la superficie, que son muy específicos, y no vamos a hablar de ellos, va a
tender a especializarse hacia un área y por lo tanto va a tender a ser una célula B o una célula precursora B, porque todavía no es una célula B, o una célula precursora T. Posteriormente pasan a los órganos generadores, que los mamíferos pues es en la médula ósea, y para los linfocitos B, y el timo para los linfocitos T. Una vez que están en etapas precursoras, salen de estos órganos generadores, van al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo, como ustedes pueden ver en esta imagen, empiezan a cambiar nuevamente en su superficie, empiezan a ser generadores ya de anticuerpos, y eso va haciendo especializar a la célula, pero requiere continuar esta especialización dentro de otros órganos que son órganos ya maduradores periféricos, que específicamente van a ser los ganglios linfáticos y el vaso para los tipo B, y algunos tejidos linfoides de piel y mucosas. Y esta es la vía más o menos que siguen estas células hematopoyéticas madre. Pues tenemos una célula hematopoyética madre que va después a generar una célula progenitora multipotente. Esta célula puede derivar, como lo vimos previamente, en cambiar su patrón de la superficie para poder derivar hacia un eritrocito, hacia macrófagos, o seguir proliferando o seguir cambiando y entonces hacer una célula progenitora multipotente preparada para el linfoide. Entonces, esta célula jamás va a regresar y poder dar eritrocitos. Ha cambiado por completo, pero está en la capacidad aún de dar algunas células todavía de la serie mieloide, que en este caso va a ser un monocito, pero se sigue especializando hacia una célula progenitora, pero de la estirpe linfoide temprana, que en este momento puede derivar hacia una célula T progenitora y hacer las células pro-T, o seguir aún más su camino hacia un precursor linfoide común, que este precursor común va a dar a las células natural killer, a las células dendríticas, y si finalmente termina especializándose, va a llegar a dar una célula pre-pro-B. Esta célula pro-B o pre-pro-B es una célula B inmadura que empieza ya a tener algunos antígenos de superficie que solamente van a tener inmunoglobulinas M, o van a ser capaces de desarrollar inmunoglobulina M, y es enviada al torrente circulatorio. El torrente circulatorio va finalmente a dejarlo en un órgano secundario de maduración, que en este caso es un ganglio linfático, y dentro del ganglio linfático esta célula va a tener varias opciones para seguir madurando. Puede entrar al seno marginal, puede entrar al folículo de maduración, que hay folículos primarios y secundarios, o puede dirigirse hacia la zona marginal y tener una especificidad diferente. Esto es un aumento de la misma célula que vieron. Esto es un folículo, una parte pequeña del ganglio, lo que han visto arriba. El ganglio es mucho más complejo que eso, pero finalmente sale de la zona de maduración para ya tener una finalidad específica en el cuerpo. Ha llegado a su punto en el cual puede tener funciones específicas en el sistema inmune, ya son células maduras. ¿Y qué es lo relevante de todo este camino? Voy a regresarme un poquito. Que en este largo proceso de maduración y de pérdida de moléculas de superficie para especializarse, puede quedar atrapada la célula y ser una célula que mientras más primitiva sea, va a tener a desarrollar lesiones o tumores más primitivos y por lo tanto más agresivos. Hay tumores de estirpe muy primitiva que son de muy difícil tratamiento, precisamente porque la superficie o todos los fármacos, sobre todo los más actuales, que son muy específicos para algunos antígenos de superficie, no lo tienen estas células, no lo han adquirido todavía. Y entonces, mientras más estén en la etapa de primitiva, estas células van a ser más difíciles de tratar y son los tumores que son altamente agresivos, con una capacidad de reproducción impresionante y que prácticamente no se alcanzan con ningún fármaco.
A diferencia de las células que ya han llegado hasta un folículo, que están en etapas de maduración más avanzada o de especialización, y por lo tanto estas células al desarrollar tumores van a ser tumores que tienen que pueden ser tratados con algunas partículas con antígenos de superficie porque ya tienen esos antígenos de superficie. Y pues eso está resumido, pues esos bonitos diagramas que tenemos ahí en diferentes localizaciones en el ganglio linfático que nos van a hablar, como veremos más adelante, del tipo de célula que se produce en cada uno de ellos. Hay zonas que están especializando aquí en el ganglio, sobre todo en los folículos primarios y secundarios, a linfocitos B, mientras que hay otras zonas que están madurando a los linfocitos T. Y como veremos más adelante, y como ya lo mencionaron, hay lesiones que están asociadas a mucosas, que ahora ya no les llamamos maltomas, sino linfomas de la zona marginal, pero que tienen esta característica. Hay una infiltración localizada a linfocitos, no son encapsulados y se presentan principalmente en mucosas. Este tipo de tumores generalmente van a estar en las superficies expuestas al medio ambiente o, si no están expuestos al medio ambiente, por lo menos sí a trauma constante por paso de líquidos o de sustancias, como pudieran ser las mucosas de la vía aerodigestiva alta, la aerodigestiva baja y también, pues, en nuestro caso, la mucosa de la conjuntiva. Tenemos que en los epitelios mucosos están alternando linfocitos intraepiteliales con células M y con su microambiente estromal. Y finalmente, este constante contacto con el exterior o con eventos agresivos que pueden ser procesos infecciosos, procesos traumáticos o químicos, van a hacer que estos linfocitos intraepiteliales muten y se desarrollen tumores asociados a mucosas. Por eso se conocieron así de manera inicial. Pero ahora sabemos que hay otros órganos que no están expuestos al medio ambiente, como pudiera ser la órbita, y que aún así desarrollan tumores con características similares. Entonces, seguramente no es el único factor, la exposición, el trauma y la inflamación crónica, los que hacen que algunas células linfáticas puedan desarrollar tumores de estas características. Y tomando nuevamente en consideración al centro germinal, pues aquí les presento algunas de las zonas que producen tumores de características específicas. Entonces, el centro germinativo va a producir especialmente 3 tipos diferentes de linfoma, como es el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular y el linfoma difuso B de células grandes. Esta línea discontinua es porque se sabe que en algunas ocasiones los linfomas, principalmente los foliculares y los mismos linfomas de la zona marginal, pueden cambiar hacia un tumor más agresivo, sin que haya una contraparte diferente en sus mutaciones, sino simplemente la cronicidad de un proceso puede hacer que mute el tipo de linfoma y que en una recurrencia o aún un mismo tumor que inicialmente era y que estaba vigente como un tumor de un tipo, como pudiera ser en este caso el folicular, puede transformarse en una estirpe más agresiva. La zona del manto pues va a producir linfomas de células del manto y linfomas de linfocitos pequeños, pareciera que es así, y la zona del marginal va a producir linfomas de la zona marginal, antes conocidos como linfomas tipo manto. Las clasificaciones del linfoma han venido cambiando con el paso del tiempo de una manera bastante importante, sobre todo en los últimos años. La clasificación clásica y la más duradera que existió fue la clasificación de Rappaport, que inició en 1956, pero solamente hacía referencia a algunas características de la célula, pero no había grandes distinciones entre si eran linfocitos T o eran linfocitos B, porque no se contaba con la tecnología para hacerlo. Posteriormente es hasta la Working Formulation que empiezan ya a ver no solamente algunas características estructurales, sino ya hay ciertas tinciones en el mercado que permiten hacer algunas evaluaciones más precisas
Y finalmente, la revisión europea y americana de linfoma en 1994 pone el primer paso para el desarrollo de la inmunistoquímica como parte fundamental para la descripción de las diferentes entidades conocidas como linfomas. La Organización Mundial de la Salud en el 2001 toma como referencia a la clasificación real ya establecida desde 1994 para iniciar su sistema de clasificación de los linfomas. Han sufrido varias modificaciones desde entonces. La última era la del 2018 y la más reciente se ha publicado el año pasado, en el 2020, en el que muchos de los linfomas que nosotros vemos en la órbita siguen siendo lo mismo, pero hay nuevas entidades incluidas en esta clasificación que nos competen y ahorita, en un momento veremos por qué. Entonces, esta es la última clasificación, la quinta clasificación de tumores hematolinfáticos publicada por la OMS. Y podemos ver aquí los de estirpe de los linfomas. Esta es la quinta edición, esta es la cuarta, en la que solo se hace referencia, comparado con la cuarta, si hay algo nuevo, ¿no? Entonces, en la cuarta no se incluía este grupo y todo lo que nos involucra a los oftalmólogos está en cuadritos de color rojo. Y aquí vean lo importante que es esto. Ahora hay un subgrupo nuevo en los linfomas que se llaman lesiones tipo tumorales con predominancia de células B. Y en estos se incluyen algunos viejos conocidos nuestros, como es la proliferación linfoide rica en células B reactivas, o sea, una hiperplasia linfoide reactiva cuyo principal componente es las células B. Nuestro nuevo y reciente amigo, la enfermedad por inmunocomplejos de IgG4, y la enfermedad de Castleman, que es relativamente frecuente en la órbita y que antes no se consideraba como parte de los linfomas. No se consideran aún linfomas, sino que se consideran células que simulan tumores linfoides, pero que todos ellos tienen como contraparte o de trasfondo más bien un proceso inflamatorio crónico. Sabemos, como ya dijeron en el video los chicos, que los procesos inflamatorios crónicos están más que documentados que pueden progresar hacia un linfoma, pero no todos los procesos inflamatorios. Hasta el momento, el más conocido para nosotros era la orbitopatía distiroidea, que era muy frecuente tener pacientes con orbitopatía distiroidea que años después desarrollaban linfoma. Esta asociación ya estaba conocida, pues ahora hemos agregado algunos procesos inflamatorios muy conocidos nuestros a estas características. Por tanto, es una llamada de atención para que tengamos presente que en muchas ocasiones, aunque ya tengamos a nuestro paciente diagnosticado con enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas con una biopsia, probablemente en algún momento vamos a tener que tomar una nueva biopsia para que veamos si ahora el paciente no se está comportando como un linfoma y ya no como la enfermedad inflamatoria que le dio origen previamente. Tenemos más. Pueden ver todo lo que dice nuevo y lo que dice que continúa igual. Y uno de los que continúan iguales pues es el linfoma de la zona marginal, que en este caso es el que nos corresponde, que es el asociado a mucosas, aunque sabemos que no siempre está asociado a mucosas, como puede ser el de la órbita. Le seguimos llamando asociado a mucosas, pero su nombre correcto sería linfoma solamente de la zona marginal. Los linfomas foliculares, los linfomas del manto, esto es algo muy importante, la transformación de linfomas indolentes de células B. Hay un grupo muy importante de pacientes con linfoma que pasan a algo que los hematólogos les dicen linfomas indolentes. Son pacientes que ya no responden más, ¿no? Son pacientes que tienen un linfoma probablemente de inicio muy voluminoso, que se les dio tratamiento, que respondieron muy bien de forma inicial, y ya sea que el remanente no responde o que respondió muy bien, que tiene una recurrencia y después esa recurrencia ya no responde. Ahora sabemos que ese probablemente es un tipo especial de linfoma y se considera así la transformación de un linfoma indolente de células B. Linfomas asociados con otros procesos inflamatorios crónicos, además de los que ya les mencioné.
linfomas primarios de células B grandes con sitios de inmunoprivilegio. Esto suena súper complicado, pero para nosotros simple y sencillamente es el linfoma vitreoretiniano. Es un linfoma especial que no importa la estirpe celular que parezca que lo compone, ahora se agrupa dentro de este nombrado sitio de privilegio inmune, porque sabemos que los sitios donde se origina, como es la retina y el testículo, se comportan totalmente diferentes a otros órganos y por eso tienen su clasificación aparte. Y pues bueno, algunos más que afortunadamente no entran dentro de nuestras clasificaciones. Como pueden ver, y qué complejo es para los patólogos y para los hematólogos tomar decisiones sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de esta innombrable lista larguísima de enfermedades que todas, aunque parezcan ser lo mismo, son totalmente diferentes con pronósticos distintos. Y acá pues tenemos al linfoma de Hodgkin, que afortunadamente para nosotros en la órbita es excepcional que tengamos una infiltración, aunque sí está reportado que tengamos una infiltración por una enfermedad del linfoma de Hodgkin clásica, pero lo que sí tenemos con mucha frecuencia es un plasmocitoma, ya sea asociado a mieloma múltiple o como plasmocitomas solitarios. Y no termina la lista, todavía tenemos más. Entonces ahora tenemos linfomas de células T, y los linfomas específicamente de células T que pueden afectar a la órbita, pues son los linfomas natural killer. Y la piel de los párpados se puede ver afectada por un linfoma de células T conocido como mucosis fungoide. Y ahora, esta es la lista casi final. Afortunadamente ninguna de ellas o casi ninguna de ellas afecta directamente a la órbita de manera primaria, aunque de forma secundaria sí muchos de ellos pueden afectarlo porque se presentan en el macizo centrofacial. Y finalmente, algunos derivados del estroma, como pudieran ser las células neoplásicas dendríticas. Y pues bueno, ya me cansé nada más de ver tanta lista. Pero no nos tenemos que agobiar tanto, tenemos que saberlo, porque si finalmente somos un grupo médico que está diagnosticando linfoma, es necesario que conozcamos todo eso, no solamente que digamos linfoma y punto. Ahora, hablemos propiamente ya de la epidemiología de los linfomas de anexos oculares, que lo resumieron espectacularmente en el video. Entonces, tenemos que en este grupo de anexos oculares incluimos generalmente a todas las estructuras que están en la órbita y en su periferia. No incluimos en este grupo a los de sitios como la retina, pero vamos a considerar que el más frecuente es la órbita. ¿Por qué esta variabilidad entre 46 y 74%? Lo que sucede es que la órbita es una estructura muy laxa que además contiene partes de otras estructuras que se clasifican aparte. Entonces, por ejemplo, generalmente a los tumores de la glándula lagrimal, solo cuando están verdaderamente confinados a la glándula lagrimal les llamamos de esa manera. Cuando tienen cierto componente orbitario, ya no son llamados de glándula lagrimal, sino orbitarios. Lo mismo sucede con los párpados. Los párpados habitualmente no se ven, como es un tumor mucho más agresivo, a lo mejor en etapas iniciales solamente es de párpado, pero posteriormente progresa a ser también un componente orbitario y entonces lo clasificamos como orbitario. Puede ser de conjuntiva con mucha frecuencia, saco lagrimal es muy raro y confinado exclusivamente a los músculos extraoculares también es más raro y entra dentro del grupo de diagnósticos diferenciales de las miositis. Realmente los linfomas de la órbita para nosotros son un pan de todos los días, pero si hablamos con un hematólogo sobre un tumor de la órbita, va a decir, eso es rarísimo, porque verdaderamente es rarísimo. Solamente representan 1 al 2% de todos los linfomas y solamente el 5 al 10% de los linfomas extranodales. O sea, hay muy poquitos sitios extranodales y el nuestro es el menos frecuente. Pero como les decía, para nosotros sí es pan de todos los días. Representa el 10% de todos los tumores de la órbita, pero cuando hablamos de pacientes mayores de 60 años, eso se duplica. Es aproximadamente el 24%. Por eso es que es tan fácil que decir un paciente mayor de 60 años, cualquier masa que tenga, decir linfoma, tenemos un cuarto casi de posibilidad de atinarle a que
va a ser un linfoma. La edad de presentación promedio es de 64.4 años, habitualmente es unilateral, pero hay algunas presentaciones que suelen ser bilaterales con mucha mayor frecuencia, como es la conjuntiva y la glándula lagrimal. Linfomas primarios, o sea que solamente hay evidencia de tumor en la órbita o en los anexos oculares, es el 73%, pero en el 27% de los casos los pacientes ya tienen el antecedente de tener un linfoma y en la órbita es apenas uno más de los sitios que se están activando de la diseminación que tiene el paciente de manera hematógena. Los linfomas B, como ya lo comentaron, son los más frecuentes y el de la zona marginal, como les decía, es difícil tener una estadística precisa, depende del número de pacientes que se estén incluyendo en cada serie. En este porcentaje está tomado de 5 series diferentes y entonces el promedio es más o menos esa. 49-64% siempre va a ser el número 1, el de la zona marginal. El folicular en este grupo a los que yo hice referencia es entre el 10 al 23, aunque hay algunos textos que dicen que el difuso de células B grande es más frecuente. No en mi experiencia el más frecuente es el folicular y afortunadamente el del manto, que es mucho más agresivo, también es menos frecuente. Y los linfomas de células T son sumamente infrecuentes en la órbita. Pueden ser tumores secundarios, sobre todo los que afectan a la línea media, que son tumores del macizo centrofacial, que secundariamente invaden a la órbita, pero no son primarios de la órbita. Es muy raro, afortunadamente, porque son tumores muy devastadores. Y los signos y síntomas son sumamente variables. Todo lo que ustedes puedan pensar en la órbita puede ser un linfoma. Pero ¿qué nos hace la diferencia? Bueno, que cuando los palpamos son lesiones blandas, no son lesiones tan resistentes. Son lesiones que aun cuando haya un volumen importante en la órbita, nos va a permitir la retropulsión de un paciente con un exoftalmos evidente. Puede tener tosis palpebral si infiltra al elevador del párpado o de manera mecánica porque pesa demasiado el párpado y entonces tiene una tosis. Y puede alterar los movimientos oculares por restricción porque generalmente no infiltra, al menos no en etapas iniciales, no infiltra los músculos, pero el efecto de masa inhibe que el músculo se mueva en toda su amplitud. Los diagnósticos o los estudios diagnósticos requeridos van a ser estudios de imagen siempre, que puede ser una tomografía computada, que es lo más accesible y sobre todo, recordemos que solo le vamos a atinar en un cuarto de las veces a que es un linfoma, sin pensar en otra cosa. El 25% de los pacientes mayores de 60 años, di linfoma y le vas a atinar. Pero el otro 75% pudiera no ser linfoma, pudieras requerir un estudio en el que quieras ver no solo el tejido blando, sino también el hueso, y por lo tanto, para mí es importante tener una tomografía que me permita también evaluar las estructuras óseas. Pero pedir una resonancia magnética tampoco es descabellado. Lo único es que si no es linfoma, probablemente vamos a tenerle que completar con una tomografía posteriormente para ver algo que probablemente me interesa ver a detalle en el hueso. Como característica en una tomografía computada vamos a tener que es una lesión en ocasiones bien circunscrita, como la de ustedes y como la que están viendo en estos pacientes. Pero en etapas más avanzadas podemos tener lesiones muy difusas. Su contenido es homogéneo, entonces pueden ver este patrón que yo les digo puntito blanco, puntito negro o 2 puntitos blancos, 2 puntitos negros y se repite infinidad de veces ese patrón. Mientras que una lesión heterogénea tienes una gran lesión de una densidad diferente o una gran porción de la lesión con una densidad diferente. Entonces en este caso son homogéneas. Puede captar leve o moderadamente el medio de contraste, eso también depende del estirpe. Una lesión de bajo grado, como pudiera ser una zona marginal, va a captar poco el medio de contraste, pero una lesión de alto grado, como pudiera ser un difuso de células B, va a captar de manera intensa el medio de contraste. Importante que no modifique las estructuras que están adyacentes. Generalmente se va acoplando a la forma de las estructuras que están dentro de la órbita y empieza a empujar el ojo hacia afuera en lugar de destruir los componentes óseos que le permitiera expandirse hacia los lados.
Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de zonas específicas, como pudiera ser este linfoma evidente de la glándula lagrimal, que cuando tomamos una imagen, pues está confinado realmente a la glándula. Vemos como este surco está más plano, como esta piel, que probablemente en el lado contralateral debe de estar con dermatochalasis, pues aquí está bien extendidita. Y lo más importante es que si palpamos esta lesión, pues es una lesión que no es blanda por completo, o sea, yo no puedo juntar mis dedos como si fuera un quiste, pero sí me permite cierta compresión de la lesión, a diferencia de un tumor epitelial de la glándula lagrimal que va a ser extremadamente duro y no me va a permitir comprimir. Linfomas de la conjuntiva que hay que ser muy cautos porque algunas lesiones pueden confundirse en etapas muy tempranas. El linfoma de la conjuntiva inicia como unos folículos confluentes. Entonces, pudiéramos estar tratando al paciente de manera continua como una conjuntivitis folicular, y si consideramos que el linfoma de la conjuntiva puede ser bilateral, entonces, pues conjuntivitis folicular bilateral crónica, y dejar progresar la lesión. Entonces, cuando tenemos una conjuntivitis folicular que no esté inflamada, o sea, que solamente vemos a los folículos grandes confluentes en los fondos de saco, que no mejora con un ciclo de esteroides, hay que considerar tomar una biopsia de esos folículos porque pudieran ser la etapa inicial de un linfoma de conjuntiva. Y algunas veces, como esta va a aparentar ser otra cosa, pudiéramos considerar una lesión tan cercana al limbo más una neoplasia epitelial de la superficie ocular que un linfoma. Entonces, el color asalmonado es clásico, sí, pero sobre todo en lesiones muy voluminosas. Cuando tenemos lesiones pequeñas, pudiéramos ver folículos de color amarillito. Entonces, no siempre vamos a ver esa clásica lesión asalmonada en etapas, sobre todo iniciales. Lo más frecuente es encontrarlo en los fondos de saco de manera inicial. La vulvar es poco frecuente, pero como en este caso, pues siempre hay que considerarla cuando tenemos esta lesión tan planita, tan bonita, con un tejido de conjuntiva sobre él tan específico. Yo siempre digo que el linfoma de conjuntiva realmente no es de conjuntiva, es del espacio subconjuntival. Hay algunas masas, como pudieran ser estas, que podemos levantar la conjuntiva que tiene encima, le ponemos un poquito de gilocaína para separar la conjuntiva, levantamos perfecto la conjuntiva, sacamos ese pedacito de tejido que ya cuando no está sobre pues, la conjuntiva sobre él es más bien de color como de carne de pescado, y podemos volver a poner la conjuntiva y entonces pues ya no fue un linfoma de conjuntiva, fue un linfoma subconjuntival. La gran mayoría de las veces es así. Claro, hay lesiones muy confluentes con la conjuntiva, como pudiera ser que no vamos a poder tomar el tejido por debajo de la conjuntiva. Y hay otras que pueden simular otras cosas, ¿no? A este paciente podríamos pensar que es o un carcinoma epidermoide o incluso una celulitis orbitaria. Esta lesión que pudiera simular a una hernia grasa. Si nada más vemos al paciente sin haber hecho esa maniobra de traccionar y después tocarlo, pues solamente vemos abultamiento y podemos decirle al paciente que lo que tiene es una hernia grasa. O esto que pues, es una lesión del párpado en la conjuntiva que ya no tiene ese tejido asalmonado, pero aún así es un linfoma de conjuntiva. Entonces, siempre hay que palpar a los tumores, son de consistencia firme, de bordes mal definidos y pueden causar ptosis mecánica. Siempre la tomografía va a confirmar la localización si se encuentra delante o detrás del septum, por eso es importante también tenerla, y además nos va a decir el grado de extensión de la lesión. Y entonces tenemos que entrar en un proceso diagnóstico terapéutico en el que muchas de los puntos que están aquí son 100% del oftalmólogo. Lo primero es el clínico. El diagnóstico clínico es 100% del oftalmólogo. Es muy difícil que cualquier otra especialidad, sobre todo un hematólogo que dice que es tan raro ver un linfoma de la órbita, lo tenga en mente. Entonces, en este proceso, el primer punto es 100% del oftalmólogo. El segundo punto, que es el diagnóstico de patología, también es del oftalmólogo. Esta lesión tan rara que ustedes presentan es la cosa más extraña, pero no es necesario nunca tener un volumen tan grande ni intentar quitar en su totalidad el linfoma. No hay razón de hacerlo y ahorita les voy a explicar por qué. Lo siguiente, que ya no estamos a lo mejor involucrados de manera directa, pero que tenemos que seguir en contacto, es la etapificación, sobre todo en las instituciones donde una consulta para un especialista puede llevarnos varias semanas. Es importante que nosotros sepamos qué necesita ese paciente. ¿Para qué?
para que cuando llegue con el hematólogo ya llegue con todos los elementos o la gran mayoría de los elementos para poder tomar una decisión terapéutica. El tratamiento en gran parte no será de nosotros, pero sí vamos a contribuir en el tratamiento para valorar la respuesta. Un tumor de conjuntivas pequeño, el hematólogo no va a poder distinguir si hay o no hay, no tiene una lámpara hendidura donde lo pueda ver. Para saber si hay, qué tanto grado de reducción del exoftalmos, el hematólogo no puede hacerlo. Entonces, no se trata de que, ya sé que tienes linfoma, va y que te vaya muy bien, que sobrevivas muchos años. Sé que tienes linfoma, sé que yo no te voy a tratar, que la decisión terapéutica va a estar en otras manos, pero la evaluación de la respuesta al tratamiento sí es mía. Entonces, te quiero ver en tanto tiempo para que evaluemos cómo va la respuesta. Y la vigilancia es conjunta. La vigilancia igual, el hematólogo no tiene los elementos para poder determinar si un paciente está teniendo recurrencia. Es bien frecuente que el hematólogo solo lea el reporte de los estudios de imagen y puede ser que se pase o que le digan al contrario, que hay tumor cuando lo que tiene el paciente es fibrosis y entonces el paciente continúa eternamente con quimioterapia o le quieren dar más radioterapia porque lo único que hizo el hematólogo fue leer, y está bien porque no es su capacitación para estar viendo estudios de imagen, pero lo único que hizo fue leer el reporte y confió en que un imagenólogo que probablemente tampoco tiene experiencia en ver órbitas, le dijo que hay algo en la órbita y que ese algo es tumor. Y cuando nosotros vamos y vemos la imagen y la comparamos con la inicial, nos podemos dar cuenta que el paciente no tiene tumor, lo que tiene es fibrosis y que esa fibrosis nunca se va a ir. Siempre el imagenólogo va a seguir viendo esa imagen y no por ello el paciente debe de continuar en tratamiento. Entonces, si ven, en ningún momento nos vamos a librar de seguir mirando a nuestros pacientes. Y como les decía, sobre todo en las instituciones, adelantémosle al paciente algo. En la tipificación podemos contribuir con la clínica, pues sí, como decía Erika, a lo mejor no somos expertos, pero sí podemos evaluar al paciente, ver si hay, al menos en los sitios más cercanos a la lesión orbitaria hay una infiltración, ya sea de tejidos blandos o de ganglios. Laboratorios podemos ir adelantando tomando biometrías con diferencial, DHL, que además es un factor pronóstico, es muy importante que nuestras pruebas de función hepática lleven DHL, y también beta-2 microglobulina, que también es un marcador tumoral del linfoma. En cuanto a imagen, podemos solicitar, si no la tenía aún, una tomografía de la órbita, sobre todo cuando estamos ante lesiones de la conjuntiva, que a lo mejor fuimos directo a nosotros a tomar la biopsia y no le hicimos una tomografía. Siempre va a ser necesario tener una tomografía de órbitas, aun cuando sea una lesión anterior. Y para los estudios de extensión, podemos considerar el PET, por supuesto, para la tipificación sistémica. Esto es algo que quiero que quede muy clara. El PET no nos diagnostica linfoma en la órbita. La única forma de diagnosticar linfoma en la órbita es a través de una biopsia, porque la sensibilidad que tiene el PET para los anexos oculares es muy baja, apenas de un 27%. Entonces, para lo que nos sirve el PET es para ver el estado sistémico del paciente en el momento del diagnóstico y para el seguimiento del estado sistémico. No nos sirve el PET para el seguimiento de la órbita. Para la órbita está la clínica y está la imagen, ya sea de tomografía o de resonancia magnética directamente de la órbita. Entonces, un paciente está insuficientemente estudiado si lo único que le pedimos fue un PET y no le pedimos estudios de la órbita. Ahora, si no contamos con el PET, no es la muerte. También se han hecho estudios comparativos en los cuales se solicitan estudios solamente de tomografía de tórax y de abdomen y se compara con el PET. Y el PET es más sensible, pero la tomografía de tórax y abdomen es suficientemente también sensible para diagnosticar metástasis o infiltración ganglionar de tórax y de abdomen. Y en la patología, por supuesto, como les decía, no puede haber un reporte de patología sin inmunohistoquímica. Actualmente no debería de haber aún sin citogenética, cosa que no tenemos disponible nosotros, entonces, bueno, conformémonos con la inmunohistoquímica. Debe de incluir aspirado de médula ósea y biopsia de hueso, porque desafortunadamente muchos de nuestros pacientes que tienen solo afección orbitaria debutan como etapa 4.
Entonces, no tenemos que ver a aquellos pacientes con grandes volúmenes tumorales que pudieran tener infiltración de la médula ósea. Entonces, hay que ir avisando al paciente que parte de su protocolo de estudio incluirá un aspirado de médula ósea. Y es sumamente importante determinar si nuestro linfoma extraganglionar está localizado en la órbita o en los anexos oculares o está diseminado. Si es primario o si es secundario y si hay alguna otra infiltración a distancia. Y para ello, pues bueno, nos ayudamos de algunas modalidades de clasificación o de mejor dicho, etapificación, que el de Ann-Arbo es un poco específico. Está hecho tanto para linfoma de Hodgkin o no Hodgkin y inicialmente se hizo exclusivamente para los ganglios, para la afección ganglionar. Después se agregaron los sitios extraganglionares. Habitualmente nuestros pacientes están en etapa 1E de Ann-Arbo, que es una afección a una sola región u órgano extralinfático, que en nuestro caso es la órbita. Cuando se asocia el sitio extraganglionar a una o más regiones ganglionares del mismo lado que del diafragma, es 12. Cuando afecta a la parte esplénica, es 3S, y cuando afecta a ambos lados del diafragma es un 3E. Normalmente nuestros pacientes están en etapa 1, E o 4. Algunos de ellos, como uno de los pacientes que les mostré, está en etapa 12, pero ahorita vamos a hablar de la clasificación más reciente. Y pues aquí está el índice pronóstico internacional, que también está dado más para el linfoma ganglionar, pero podemos utilizarlo. Y aquí es donde les decía, la LDH o HDL va a ser un factor de pronóstico de riesgo. Por eso es muy importante que dentro de los estudios que solicitamos básicos incluyamos DHL. Los pacientes, los factores de riesgo son si eres mayor de 60 años, si tienes una mayor de lo normal LHL, si tienes un estadio Ann-Arbo 3 o 4, por supuesto, si tienes un estatus 2 a 4, este es un estado funcional. Los sitios extranodales como lo nuestro es una etapa, es un punto. Y finalmente, pues aquí está la clasificación y su porcentaje de riesgo de sobrevida. Pero como les digo, no está específico ni siquiera para los sitios extraganglionares, menos aún para los tejidos orbitarios. Pero sí tenemos desde la clasificación TNM7 y actualmente en la 8 una tipificación para linfomas de anexos oculares. Y esto es muy práctico y a nosotros como oftalmólogos nos sirve mucho, pero al hematólogo también, porque es muy descriptivo y pudiera el hematólogo con esta misma información traspolarlo a su etapa de Ann-Arbo, que es a la que está más acostumbrado. Entonces, para nosotros es muy bueno tener esto porque, bueno, podemos irle dando severidad a nuestros casos sin conocer nada más, solamente por tener esta localización. Entonces, aquí no hablamos, la T no habla de tamaño, como es lo clásico en TNM, sino en la T habla de localización de la lesión. Entonces, un T1 va a ser un tumor que involucra solo la conjuntiva sin afectar los párpados o la órbita. Entonces, si es un T1 que es bajito, quiere decir que los mejores pronósticos de nuestros pacientes están cuando tenemos un tumor de la conjuntiva. T2 es un tumor que involucra la órbita y puede o no afectar a la conjuntiva, pero el hecho de que ya esté afectada la órbita es un tumor que le confiere un poquito más de riesgo. El riesgo mayor aún es cuando está involucrado el área preceptal. Puede o no estar afectada la órbita o la conjuntiva, porque realmente lo que le confiere el factor de mal pronóstico es la afectación del párpado. Y finalmente, el T4 es un linfoma de órbita y anexo que se extiende a estructuras adyacentes a la órbita, como son los huesos, los senos paranasales y la cavidad craneal. Pero el linfoma es una enfermedad de los ganglios, por lo tanto, nuestra clasificación no puede quedarse solamente en las estructuras oculares, tenemos que incluir a los ganglios siempre. Y entonces, en el 0, sin evidencia de afección ganglionar, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen un T variable con un N0.
pero pueden tener N1A si está involucrado un ganglio de la región superior al mediastino, 1B cuando un ganglio de la región ipsilateral con biopsia confirmatoria. Entonces tenemos a un paciente que en el N1A no es necesario la confirmación histológica, pero en el 1B sí requiere la confirmación histológica. N2 con involucro de un solo ganglio regional ipsilateral mayor a 3 centímetros o bilateral o ganglios contralaterales. Y N3 involucro difuso o diseminado de ganglios linfáticos regionales, periféricos y centrales. Y el otro, que finalmente es lo que le confiere la mayor agresividad a nuestros tumores, que generalmente son solo orbitarios, que es la infiltración a distancia. M0 sin infiltración a distancia, M1A cuando es un tejido contiguo el que está afectado, como pudieran ser las glándulas parótidas, submandibulares. Puede también estar presente en pulmón, en hígado, vaso, riñón o mama. Y el 1B cuando está infiltrada la médula ósea, mientras que en anarbo la médula ósea es siempre etapa 4 cuando está presente. En el M1C involucra los dos, tanto los anexos externos a los globos oculares como en la médula ósea. Entonces, como ustedes pueden ver, es una clasificación muy sencilla, creo que de las más sencillas de TNM, pero que aporta muchísima información para nosotros como oftalmólogos que no estamos tan acostumbrados a tener esas clasificaciones específicas de ANARBO y que pudiera para nosotros no darnos demasiada información. Y entonces el tratamiento. El tratamiento es la radioterapia. Los linfomas en general, todos los linfomas, hasta incluso los linfomas de alto grado, son altamente radiosensibles. Y ahorita vamos a hablar de tanta sensibilidad, de tanta sensibilidad tienen. Entonces, un tumor que está solamente en la órbita, que es un T1, 2, 3 o 4, pero N0, M0, pues su mejor modalidad de tratamiento va a ser radioterapia. Mientras que cuando ya está involucrado algo sistémico, la ideal es la quimioterapia. El tamaño también influye, como pudiera ser esta paciente. Pero de todas maneras, claro, una lesión así de grande, les puedo jurar que no solamente está en la órbita, también ha de tener los ganglios linfáticos afectados. Pero que quede claro que la radioterapia es más que suficiente en enfermedad localizada. Actualmente es muy habitual que se combine la quimioterapia con terapia blanco-molecular y generalmente está destinada a una enfermedad que ya está diseminada. Y aquí lo que les quiero mostrar son las opciones de tratamiento. No quiero que lo lean, solamente quiero que vean que para cada uno de los estadios, aquí estamos en el primero, el estadio 1 y el estadio 2, puede tener varias modalidades de tratamiento y vamos agregando todavía más, ya sea terapia monoclonal, podemos combinar la radioterapia, en fin, podemos ir incrementando la especificidad o la severidad del tratamiento dependiendo de la etapa clínica en la que se encuentra. Afortunadamente, pues como ya vimos, casi el 80% de los pacientes solo van a requerir radioterapia. Por eso me pareció conveniente hablar de esto. Este es un estudio del 2015, como ustedes pueden ver, el estudio más antiguo, los más antiguos son de 2015, donde nos habla del tipo del número de pacientes que fueron tratados y el control local que se logró en estos grupos que va hasta el 100% con las dosis recibidas. Y si ustedes pueden ver, hay dosis de 25 grays. Los radiooncólogos consideran que dosis menores a 20 grays se consideran dosis antiinflamatorias. O sea que el linfoma responde con dosis antiinflamatorias. Y entonces vean, 25 grays, 25 grays, 25 grays, 36. Y seguramente estos pacientes tenían un linfoma más agresivo y por eso aumentaron la dosis. Pero vean esto, un estudio de 2016, 7 pacientes tratados solo con 4 grays y este estudio no se vio afectado de manera importante el control local con una dosis así de bajita y siendo 7 pacientes de 52. Entonces, es un porcentaje de control local impresionante con una dosis súper bajita. Este es el único estudio que lo involucra, pero ahorita vamos a ver todavía más estudios con esta dosis. Y pues las toxicidades que causa. Realmente
a las dosis tan bajas que se usa la radiación en linfoma, es raro tener grandes secuelas. Tal vez la más frecuente puede ser la catarata, seguido por el ojo seco. Con una dosis tan bajita de radioterapia, la retinopatía es excepcional, a menos que el paciente ya tenga una retinopatía hipóxica de base, que sea un diabético con una retinopatía muy severa. Este es un metaanálisis donde ahorita verán una lista larguísima de estudios, y lo que quiero que vean las fechas son mucho más recientes, 2021, 2020, 2018, y nuevamente la dosis recibida. Entonces, como es un estudio muy largo, hubo quienes recibieron más dosis que otros, y esto fue seguramente por el momento en el que recibieron y también por el tipo de tumor. Pero nuevamente quiero que vean esto: 4 grays, respondedores completos y respondedores parciales. Entonces, con 4 grays solamente el 75% del estudio, todos los pacientes recibieron solo 4 grays, 75% tuvieron control total y 25% recibieron control parcial. 20 grays, 30 grays, nuevamente desde 4 grays hasta 50 grays, 36 grays, 2 grays por fracción, dice aquí. Entonces, nuevamente 4 grays. 4 grays es así como cosquillitas nada más, ¿eh? Y seguimos viendo los estudios que siempre van a ir bajando. 22 grays, 20 grays, como les digo, para los radiooncólogos, dosis antiinflamatorias. Y seguimos nuevamente. Y pues ya son casos, reporte de casos nada más, y en el que es nuevamente 4 grays, 14 grays. Entonces, si tenemos porcentajes de respuesta tan impresionante con dosis tan bajas de radioterapia, entonces yo creo que cuando alguien pregunta, ¿qué haces en el linfoma? ¿Le haces una biopsia o le quitas lo más que puedes? La respuesta es clara: le hago solo una biopsia. Solo necesito tejido suficiente para que el patólogo trabaje perfectamente la inmunohistoquímica y, si se puede, la citogenética, pero no necesito más, porque lo único que voy a hacer con una cirugía más grande es causarle más morbilidad al paciente, porque mientras más saque, más tejidos voy a tener potencialmente de daño. Puedo dañar al nervio óptico, y además, mientras más tejidos saque yo, puede ser que le cause más enoftalmos después de la respuesta, porque a lo mejor el tejido que va a quedar ahí con fibrosis me va a ayudar para darle un poquito de proyección a la órbita. Y si yo me afané por sacarlo todo y aparte tiene radioterapia después que le va a causar atrofia de la poquita grasa que le queda, pues indudablemente ese paciente va a quedar con un oftalmo severo. Y entonces aquí les diría, ¿el verdadero reto cuál es? Pues lo primero es tener un diagnóstico temprano, no tener esos pacientes que les acabo de mostrar. Saber que la enfermedad existe, saber que en los mayores de 60 años le voy a atinar en el 25% de los casos. No se trata de atinarle, se trata de saber que el paciente lo tiene, conocer la enfermedad, conocer la naturaleza poco agresiva del linfoma en la órbita comparado con otros. Hay otros linfomas que nos van a sacar canas verdes y que de verdad es un duelo emocional ver cómo se va un paciente con un linfoma de órbita, porque lo vemos muy poco. Y hacernos una pregunta: ¿soy capaz de hacer una biopsia? Sí, adelante. Lo único que necesita ese paciente es una biopsia. ¿No soy capaz de hacer una biopsia? Pues mandémoslo con quien sí lo puede hacer con seguridad y que le puede dar al paciente un diagnóstico temprano, con las menores secuelas posibles y con el tratamiento más adecuado. Esta es la bibliografía que consulté por si quieren checarla, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Raquel. No sé si tengamos preguntas en el chat. Cintia, no hay, ¿verdad? Preguntas. No, doctora, si quieren escribirlo o hablarlo, adelante, ¿eh? En cuestiones, hay muy completa, la verdad, tengo como muchas, mucho que preguntar, a lo mejor poco tiempo, pero Raquel, muchas gracias. Sin embargo, dos cosas en este aspecto.
Vi o leí ahí la situación de tiroides con linfoma. ¿Has visto tiroides con linfoma? ¿Qué tan Sí, frecuente es ahorita? sí, Sí, pasa. no es así como el tiroides igual al linfoma, no. Claro, Pero Pero es muy frecuente ver pacientes después de muchos años, no durante el proceso inflamatorio, sino algunos años después, con un paciente que ya estamos viendo por secuelas, a lo mejor de orbitopatía de distiroidea, tiroides. Ajá. que tengan masas que empiezan a formar y que esas masas sean linfoma. Entonces, O sea, no es un porcentaje altísimo, pero ya hay una relación establecida al respecto. ¿las masas que ves son en glándula lagrimal o las masas que has En visto cualquier localización, porque toda la la órbita estuvo biopsia? inflamada. Ok, Cintia, entonces si tú ves la algo... doctora Briceño, ay, Ok, perdón, adelante, doctora, También adelante. la doctora Arce. la doctora Briceño quiere hacernos un comentario. Doctora Adelante, Briceño, doctora. ¿sí está el micrófono, Odín, de la doctora Briceño? Buenas noches. Hola, Mira, doctora. no, Cintia, digo, si gustas después de que hagas tus comentarios, yo nada más brevemente, sí quisiera felicitarte, Cintia, porque tu gestión se ha caracterizado por mostrarnos siempre charlas de mucho interés y por la gran habilidad, pues, que tienes para conseguir los ponentes adecuados. Hoy lo hemos visto, pues, con la doctora Raquel, que nos ha llevado de la mano. Paso a paso a entender este tema tan complejo y tan amplio. Felicitar a la doctora Erika, a los residentes por su bonito video introductorio y el caso tan espectacular. Brevemente, en una casuística que nosotros hicimos de 2008 a 2014, tuvimos 120 casos fueron más casos de tumores, pero los que estaban ya comprobados con biopsia fueron 120 casos. Y sí, efectivamente, 27 casos correspondieron a patología linfoide e histiocítica, lo cual, pues sí, ocupa el primer lugar, como ustedes ya lo han mencionado. Bien, también, pues, resaltar la importancia de comunicarnos con el histopatólogo, explicarle que tiene que verificar, sobre todo si las lesiones son monoclonales si son o son policlonales, y pues para que nos determine el inmunofenotipo, si no, de ahí no vamos a poder avanzar en lo que sigue, en lo que tienen que hacerse en estos casos tan especiales. Respecto a las técnicas de imagen, pues si hay posibilidad de hacerle resonancia, recordarles que también la técnica de difusión o DWI nos aporta datos, ya que normalmente las moléculas de agua se mueven y tienen un movimiento caótico que se le llama movimiento browniano. Eso es normal. Entonces, a pesar de cuando hay una lesión tumoral, como es en este caso, ese movimiento se para, se frena y se dice que la lesión restringe. Entonces, además de solicitar normalmente las secuencias ponderadas que solicitamos estándar T1, T2, supresión de grasa, solicitar esta otra opción que tenemos y que si no le indicamos al radiólogo, pues a lo mejor él no la hace. Generalmente los linfomas se presentan como lesiones hiperintensas y como ya ustedes han definido que por lo general no son encapsuladas. Respecto a la asociación de Graves y linfoma, a mí sí me ha tocado ver un caso muy espectacular porque inicialmente pues fue Graves, pero el exoftalmo seguía creciendo y creciendo. Le hicimos como 4 biopsias porque sospechábamos linfoma y no nos creían los de onco y no le querían dar tratamiento. Entonces, es muy raro, como menciona la doctora Raquel, pero el que me tocó ver a mí tenía afección en los 4 músculos extraoculares e hizo una extensión prácticamente en toda la órbita con un exoftalmos muy grande. Pues nada más comentar que el diagnóstico generalmente impacta mucho al paciente y yo se los manejo que también hay que darles esperanza porque siempre el decirles, mire, tiene una lesión que es tumoral, como decirles, pues una noticia mala y una buena, ¿no? Pues la mala es que es un tumor y la buena es que hay tratamiento porque pues vemos que con las terapias por lo menos incluso permanecen muchos años en remisión sobre todo los que son de bajo grado de malignidad. Obviamente que hay otros que definitivamente el pronóstico no es homogéneo para todos los casos. Y ya una última pregunta que quisiera que brevemente la doctora Raquel, si ella tiene oportunidad, pues
de hacerla, porque sabemos que el tejido linfoide lo hay en la glándula lagrimal y en la conjuntiva, pero en la órbita pues sabemos que no hay ganglios linfáticos como tal. Entonces, pues se desarrollan linfomas y primarios, no metastásicos. Eh, Ahí es como que una incógnita de cómo llega a realizarse esto. ¿Será que existe una célula pluripotencial que puede desarrollarse y dar lugar a esta lesión? O bien que una célula inmadura llegue y crezca la órbita. Es así como que una incógnita que siempre ha habido y no sé qué habrá ella escuchado ahí. Y pues creo que de mi parte sería todo. Felicitarlos y adelante. Doctora Muchas gracias. Briceño, hay una pregunta para usted de cómo se llama la resonancia que se tiene que especificar, creo que después de Ah, las moléculas de agua. muy bien. Es resonancia magnética con técnica de difusión y las siglas en inglés son DWI, que no significan más que D de difusión, W de weighted o de pesada o de ponderadas, e I de imagen, DWI. Pues con supresión de grasa, porque pues la grasa a veces estorba para definir las lesiones. Y secuencias ponderadas aparte, estándar T1, T2, con contraste. El contraste generalmente se aplica en la fase T1, pues porque es una fase anatómica. Si la aplicamos en la T2, pues como el líquido brilla, ahí no se confundiría el medio de contraste. Pero es sencillo, resonancia magnética con técnica de difusión. Ya con eso, eh, lo demás, bueno, pues ya sería mucho agregar. Muy bien, Muchas muchas gracias, gracias, doctora. doctora Briceña. La doctora Arce está por aquí. No sé. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctora, la Sí, doctora, escucho. gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo también quiero felicitar a la doctora Sánchez, mucho gusto y muy interesante toda su presentación, muy completa, en forma muy precisa porque no veo del tiempo. Comentarles y preguntarle también la experiencia en esos casos en los que se requiere también la quimioterapia. Sí utilizan también biológicos, porque esto está basado precisamente en la inmunohistoquímica que en este siglo nos ha favorecido ya para poder ser más precisos en estos casos. Entonces, esa es mi pregunta, su experiencia en estos casos en que se requiere agregar la quimioterapia con biológicos y qué tipo de biológicos se están utilizando. Sí se usan, tienen ciertas indicaciones específicas, no en todos los casos, pero lo que sí se sabe es que el biológico solo como al principio, cuando el biológico salió, la promesa de los laboratorios era que iba a ser tan específico que el biológico era lo único que se iba a aplicar. Eso se sabe que no es cierto. El paciente tiene que iniciar con una terapia CHOP o la que se decida dependiendo del estudio, Sí, dependiendo, perdón, del tipo de tumor. Y a la quimioterapia se le debe de agregar el biológico se le en agrega. algún punto, pero solo el biológico, no. Sí, no, solo el biológico no, regularmente es combinación con el resto de la quimioterapia que decide el oncólogo, pero sí, para nosotros en el hospital, en el centro médico, resultó pues muy agradable ver evoluciones en donde se podía ver que se mejoraba y desaparecía pues la patología más allá de 5 años. Algunos recaían después de 5 años y se reforzaba el tratamiento, pero fue de mucha utilidad. Se combinaba, o sea, radio, quimio, biológico en algunas ocasiones, pero sí para nosotros fue muy halagador ver que con la combinación de todas estas herramientas y en la experiencia en el hospital con rituximab fue pues muy agradable. La pregunta concreta iba en el sentido de si cuando escogen biológicos
si en un paciente seleccionado tienen alguna otra opción más No, novedosa. no tenemos en el IMSS, no tenemos más que rituximab, es lo que se usa. Ujú. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. Y me encantó también el comentario de que si conocemos y diagnosticamos a un paciente con linfoma, no es solamente nuestra actuación hasta ahí. Nosotros continuamos porque hay otros subtemas que tenemos que seguir controlando y hablo, por ejemplo, de la presión intraocular de tumores que tomaron por tiempo un espacio y afectan el globo ocular, afectan la visión, el tema de la movilidad, la diplopia, el ojo seco. Entonces son muchas cosas que nos mantendrán por mucho tiempo al lado del paciente institucionalmente o en forma particular y hay que explicarlo para que ellos se sientan bien atendidos, bien acompañados. Sí, Felicidades, doctora, y mucho gusto. gracias. Muchas gracias, doctora Arce. Creo que había una pregunta de la doctora Briceño. Doctora Briceño. Ah, hola, nuevamente. No, es que digo, cuando son casos así muy poco comunes, sí uno quisiera externarlos, pues como experiencia, porque tuvimos un caso de un paciente que inició como neuritis óptica, pues como de 50 años más o menos. Inició con pérdida visual, con todo el cuadro clínico, le dimos tratamiento, pues no mejoró, al contrario, al poco tiempo se afectó el otro ojo y bueno, no mejoró, no respondía a nada. Pero luego tuvo convulsiones y lo hospitalizaron en neurología, le hicieron punción lumbar y resultó que era un linfoma del sistema nervioso central. Entonces, que también pues es muy rarísimo. Por eso mi pregunta es que también en el sistema nervioso central pues no hay ganglios linfáticos. Eh, y este caso incluso se presentó en un cartel que hizo el doctor Topete, yo creo que lo conocen, y se expuso en un congreso allá en Hong Kong. Entonces, pues son muy raros, pero pues sí se han presentado estos casos. Muchas gracias. Gracias, doctora Briceño. Erika, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengas? Pues yo nada más felicitar a la doctora Raquel y recordarle a los residentes que el diagnóstico más importante del linfoma es histopatológico y como ya nos mencionó la doctora Raquel, cuando el patólogo nos diga hiperplasia linfoide, hay que preguntarle qué diagnóstico es hiperplasia linfoide reactiva o atípica, porque eso va a cambiar mucho el pronóstico. Y en base a eso, como también ya no lo mencionó la doctora Raquel, solicitar inmunohistoquímica. Eso es bien importante para poder tener diagnóstico, porque a veces se quedan con hiperplasia linfoide y no nos dicen lo que sigue, ¿no? Y eso es bien importante. No sé, doctora Raquel. Sí, normalmente para llegar al diagnóstico de hiperplasia linfoide reactiva necesita la inmunohistoquímica, o sea, necesita tener CD20 y CD5 evidente. Pero si no hay inmunohistoquímica, pues el diagnóstico solamente puede ser de un proceso inflamatorio, no van a llegar a más, no van a llegar al término hiperplasia. O sea que antes es que yo sé que es muy corto el tiempo. Mencionabas algo del linfoma vitreoretiniano. ¿Qué casos has visto? Ya vimos el caso de la doctora Briceño que tuvo una afectación en nervio óptico. ¿Has visto solo en vitrio, o sea, linfomas en ese aspecto? Sí, hemos visto, no es lo más que vemos nosotros nos llegan más linfomas Más externos, orbitarios ¿no? o más linfomas ya del sistema nervioso central, conocido del sistema nervioso central con infiltración secundaria vitreoretinana. Han cambiado mucho las clasificaciones y el abordaje de los linfomas vitreoretinianos. Actualmente, si la lesión está en el vítreo, pudiera no considerarse sistema nervioso central, pero si la lesión está con afección de la retina, sí debe de considerarse la posibilidad, no quiere decir el diagnóstico. Cuando tienes un solo ojo afectado, puedes considerarlo posible, pero cuando tienes los dos ojos afectados es
un tumor del sistema nervioso central hasta no demostrar lo contrario. ¿Y es radioterapia también? O sea, obviamente buscas biopsia y... Depende, porque a veces les ponen intratecal primero, Ah, quimioterapia intratecal, ok. y después, porque lo más importante, o sea, sí, por supuesto que es el órgano que nosotros amamos y que Claro, cuidamos, pero no es lo más relevante para la vida del paciente. ok, Entonces, lo que inician es con quimioterapia intratecal y después hacen radioterapia. Y cuando hacen la radioterapia es que involucran a los ojos. La respuesta es muy buena, realmente las dosis son muy bajas. Ahora también pueden aplicar algunos fármacos, pero yo es algo que siempre discuto con los retinólogos cuando presentan que ellos solitos tratan a sus pacientes con intravítreas. Vitria, O sea, no veo por qué, ¿no? O sea, yo ok, no veo razón ok, para no involucrar a la multidisciplina porque es lo que bien, mejor le va al paciente. Entonces, hay que analizar el caso, hay que ver cuál es la mejor alternativa, hay que ver que tenga una punción lumbar. Sabemos que entre el 70 y el 80% de los pacientes que debutan con una infiltración vitreoretiniana van a tener al cabo de los primeros 3 a 4 años, no me acuerdo, son 3 o 4 años, un proceso, un proceso infiltrativo del sistema nervioso central. Entonces, creo que a nuestros compañeros retinólogos que se dedican a tumores, todavía les falta ese clic de decir, para sí, conectarse, ¿no? pero me tengo que conectar con alguien más. O sea, tú derivas directo a neuro, o sea, Lo hacemos en conjunto de yo sé que se tienen neuro y todo. nosotros. Sí, nosotros, Eh, hemato, neuro, nosotros, el grupo de radioterapia, porque usamos mucha radiocirugía ahora, entonces, O sea, por en el eso mismo tiempo derivas de hemato, derivas a neuro, derivas, le llaman, obviamente, pues ahí todos. tienes a todos O esos. ellos no lo mandan a mí, ¿no? O sea, lo Claro. reciben ellos y ellos me lo mandan a mí, pero nosotros siempre estamos en comunicación. ¿Has visto IgG4 que lleguen a linfomas? ¿Has visto algún caso de ese tipo? Todavía no. Esto es muy nuevo, es muy, pues es que IgG4 en general es nuevo, ¿no? Ajá, no tiene mucho. Entonces, Para nada. probablemente a un grupo muy grande de pacientes de linfoma probablemente fueron IgG4 antes, Ajá, ¿no? Esos ok. que le tomabas y le tomabas y le tomabas biopsia Y y que decía no salía nada, hiperplasias. ¿no? No salía Sí. nada. Entonces, a lo mejor eran IgG4, pero en su momento, o no lo clasificaban como pseudotumor. Nada más. Entonces, en su momento, pues no, y luego de pronto era linfoma, y tú decías, finalmente llegué a donde estaba, ¿no? Uno dice, es que no le llegué, es que no Pero le pues llegué, después es de que no le cuántos llegué. años. Entonces, probablemente es que no le llegara, es que no era en ese momento, no era pseudotumor, era probablemente IgG4 o IgG4. Castleman, porque muchos Castleman están también mal diagnosticados. Sí. Y en el momento en el que le llegas, no le llegaste, o sea, en el momento que es linfoma es porque ya hubo una transformación al linfoma. ¿Debes, aconsejas, si tienes IgG4, hacer algo en médula ósea? O sea, buscar algo más. No, O no, no, IgG4. IgG4 te Tú esperas. tienes IgG4, se trata como IgG4. Lo único es cuando tú tienes un comportamiento esperado, aún de las enfermedades crónicas, tienes un comportamiento que esperas. Ya. Que llegue un punto en el cual, aunque no regrese el exoftalmos, esté estable el paciente. Ok. Si nuevamente tienes infiltración, hay que considerar retomar una biopsia Otra antes de vez. empezar con la inmunosupresión. Mencionaste algo de micosis fungoide. Ajá. ¿Es por el El hecho de nombre ser está un... mal. Ah, ok, ya. Yo dijo, El ¿a nombre, poco el también? nombre, Ya me el asusté. nombre es así, ese es el nombre que tiene, o sea, Te lo juro. pero realmente ni es micosis ni funga, Ya. ¿no? Esa era mi duda. Es un linfoma T cutáneo Ok, ok. y lo puede tener nuestros pacientes en la piel de los párpados. Ya. Generalmente cuando lo tienen es porque tiene micosis fungoide generalizada y pues el párpado es una más solamente. Ah, ok. Pues muchas gracias. Creo que nos falta tiempo. Nos falta Muchas otra gracias, hora Erika. para seguir con el Sí, no, ya, linfoma. ya nos Pero fuimos. muchas gracias, doctora Raquel, Cintia, a la doctora Briceño, a la doctora Arce por sus comentarios. Muchas gracias. Yo creo que hacemos otra sesión de linfoma. No, hombre, está increíble, de verdad. Muchísimas gracias, Raquel, de verdad, te lo agradezco mil. Gracias por todo. Gracias por la enseñanza.
Chicos, muchísimas gracias por estar aquí Muchas con nosotras. gracias. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Yo espero ya poder platicar con ustedes después de esto, a ver si hay alguna presidente nueva por Algún ahí. ¿Sale? candidato. Bueno, Un abrazo, gracias. gracias, Raquel. buenas Un noches. abrazo. Gracias, Bye. doctora Raquel, buenas noches. Buenas Bye, noches. Cintia. Gracias por la Bye, invitación. Bye. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen buenas noches, nos vemos, doctoras. Gracias. Gracias, muchas Orin, gracias. buenas Doctores, noches. buenas noches. Gracias.